Vehículos oruga arremeten contra el helado viento antártico como una ofensiva de carros de combate. En estos vehículos especiales, con sus motores de 300 caballos y sus cabinas calentadas, 11 miembros de una expedición británico-neozelandesa atraviesan la Antártida por tierra por primera vez. Con la fuerza de los motores lograron lo que otros exploradores polares solo llegaron a soñar. De eso hace ahora 32 años. Vivian Fuchs, un geólogo inglés con antepasados alemanes, organizó y dirigió aquel viaje transantártico en vehículos oruga junto a Sir Edmund Hillary, el vencedor del Everest. Con sus vehículos recorrieron de costa a costa 3.400 kilómetros, para lo que tardaron 99 días, pues las grietas de glaciar y las barreras de hielo plantearon enormes problemas a los pesados vehículos. Pero ahora, una generación después de Vivian, otro Fuchs, con un nombre de pila también poco común, vuelve a pisar el continente helado del sur, Arvid Fuchs de Schleswig-Holstein, junto con el hombre que ascendió al monte Everest en solitario y sin máscara de oxígeno, Reinhold Messner. Pero sin el roncar de los vehículos para la nieve, sin tractores ni ski-doos, ni siquiera llevan perros, solo un hombre, su trineo de provisiones y los esquíes. Así equipados quieren atravesar la Antártida, a ser posible en 100 días. A través del país del hielo y las tempestades. Episodio 2. 1000 kilómetros de soledad hasta el polo. Desde el 13 de noviembre de 1989, Messner y Fuchs se encuentran en camino hacia el Polo Sur con 3 semanas de retraso. Primero pretenden alcanzar el polo recorriendo más de 1000 kilómetros en línea directa. Casi a mitad de camino se encuentran las montañas de Thiel. Allí los dos expedicionarios quieren abastecerse de nuevas provisiones. En los primeros días hemos avanzado demasiado despacio. No solo por tener que acostumbrarnos, sino también y sobre todo porque teníamos el viento en contra. Siempre el viento en contra. Y los astrugis. Adelantándome con la brújula, intento encontrar una ruta más o menos aceptable entre los campos de sastrugis más grandes. Pero eso significa alargar mucho el camino. Y es muy difícil, cada tarde, encontrar entre estos sastrugis una superficie más o menos plana para acampar. Tampoco parecen mucho más simpáticas cuando brilla el sol, estas raras formaciones que, creando anchos muros, les interceptan el paso en la inexplorada ruta hacia las montañas de Thiel. El nombre Sastrugi procede del ruso.
No son el resultado de torbellinos de nieve, sino de la erosión por el viento. Barreras y esculturas que la tempestad talló en la dura costra de nieve. Ningún hueco por el que se pudiera salvar el obstáculo. No queda más que pasar directos por en medio, con un trineo que pesa tanto como un hombre adulto, 85 kilos. Messner fijó su cámara en el trineo. Diario de Messner, 19 de noviembre. La situación es bastante jodida. Caminamos desde hace 3 horas a 14 grados bajo cero y siempre contra el viento, que se está convirtiendo en un temporal. Diario, 21 de noviembre. Hemos caminado 6 horas, muchas veces sin ver nada, a tientas, en el blanco vacío, como si todo estuviera oscuro, y además con las gafas empañadas. Es como para desesperarse. Pero no hay hombre sin esperanza y nosotros no la perdemos. ...26 de noviembre... 6 horas de marcha sin contar las pausas. Planicie ondulada que supera ya los 1600 metros sobre el nivel del mar. Me arrastro como una miserable hormiga. Pero aún así contemplo fascinado la variedad de formas de la costra de nieve que se desliza bajo mis pies. Cuando sueño, esta cinta blanca se reproduce en mi interior como una película.
Fuchs camina detrás. Después de 300 kilómetros, sus pies han empezado a quejarse. Pero ya antes su ritmo de marcha era más pausado que el de Messner. Tan pronto como Fuchs llega al punto de acampada elegido por Messner, comienza la rutina de campamento de los inveterados nómadas del hielo y de la nieve. Ja, ich hab schon. El último acto antes de deslizarse al interior de la tienda. Al cocinero de turno le toca llenar con trozos de nieve las 3 cazuelas que llevan consigo. Wie schauen die Zähne aus? Da, der Masernacke weh. Alles etwas wund, das Ganze. Diario de Messner. Los pies de Arvid están llagados y amoratados en el talón. Cada paso le duele. Es necesario cuidarlos.
En la primera cazuela con nieve fundida, los hombres se preparan una infusión de manzanilla. En la tienda cerrada, el hornillo calienta el aire a unos confortables 5 u 8 grados bajo cero. Diario de Messner. En la tienda huele a cocina y ropa húmeda. Esto es más confortable de lo que había imaginado en casa. Lo único que hay que hacer es evitar pensar en el inconcebible camino que aún tenemos por delante. Hoy es el 1 de diciembre y en el suroeste se divisan por primera vez con claridad las montañas de Til, como una pequeña silueta luminosa sobre el horizonte. Solo las crestas rocosas de las montañas de Til emergen del hielo que aquí tiene ya 2000 metros de espesor. El 9 de diciembre, a Fuchs y Messner les quedan hasta el polo, 90 grados de latitud sur, todavía 530 kilómetros. Fuchs quiere resistir a pesar del dolor en sus pies para no reducir demasiado la velocidad de marcha. Él y Reinhold Messner han acordado que al día recorrerán como mínimo 12 millas marinas, es decir, 22 kilómetros. Solo así podrán guardar la esperanza de llegar al polo antes de fin de año. Y solo si alcanzan el polo en los últimos días de diciembre, tendrán la oportunidad de alcanzar en 6 o 7 semanas más el otro lado de la Antártida. Con un alfiler, Arvid introduce un hilo en la ampolla para secarla sin abrirla bruscamente. Debajo y apenas visibles, hay más puntos hemorrágicos que al andar y sobre todo al tirar del trineo duelen mucho en las botas apretadas. Messner anota. Arvid aguanta. A finales de 1910, el capitán Scott sale de la Verde en Nueva Zelanda en su segunda y última expedición a la Antártida. El fotógrafo y cámara Herbert Pontin acompañó la expedición hasta la costa del continente helado y aprovechó su material para hacer una película heroica al gusto inglés. Aún así, la película ayuda a explicar qué es lo que despertó en Messner y en Fuchs el deseo de atravesar el helado continente austral con sus propias fuerzas.
Scott, quien al final de esta escena sujeta al perro de guía esperando a que se inicie un recorrido de prueba. Scott quiere ser el primero en alcanzar el Polo Sur. Pero Scott no cree que con los Huskies sea posible penetrar más de 1.400 kilómetros en la desierta Antártida. Piensa que el problema de la alimentación de los perros no tiene solución. Al mismo tiempo, el noruego Amundsen quiere ser el primer hombre en llegar al polo. Apuesta por trineos tirados por perros y por esquíes de fondo. La cuestión de la alimentación de los perros la resuelve con sangre fría. De los 52 huskies con los que él y sus 4 compañeros emprendieron la marcha, matan a 40. Con ellos alimentan a los perros supervivientes y también a sí mismos. Resultado de la matanza de perros, los noruegos llegan al Polo Sur un mes antes que Scott, logrando volver sanos y salvos. Scott y sus hombres, todos ellos ingleses, amantes de los perros, no quieren saber nada de una matanza de huskies premeditada. Deciden arrastrar ellos mismos su trineo de provisiones en la segunda mitad del trayecto hasta el polo y en el regreso. Los hombres de Scott, casi todos marineros, se esfuerzan incluso por aprender a andar sobre esas novedosas tablas procedentes de Escandinavia y avanzan a buen ritmo, por lo menos durante el entrenamiento, pues el cámara Ponting realizó estas tomas antes de que se iniciara el viaje al polo con la idea de ofrecer al público una idea acerca del excursionismo y el camping a muchos grados bajo cero. Ninguno de los hombres que demuestran alegres cómo terminan su sopa de carne deshidratada, grasa y galleta, ninguno de ellos sobrevivirá a la expedición. El suboficial Evans a la izquierda, el teniente Bowers, el médico Dr. Wilson, el capitán Scott. Se les unió además el capitán de caballería Oates. Cinco hombres en esta única tienda durante más de 130 días hasta que, uno a uno, perecen debido al escorbuto, al frío, el hambre y la sed. Y por último Scott, que a la sazón tenía 44 años. 5 hombres que se refugian por completo en sus sacos de dormir de piel de reno. Hombres de la civilización moderna que evocan los tiempos del hombre primitivo, de la época glacial. Pero entonces la situación se torna grave. Solo una cámara fotográfica acompaña al equipo de Scott en su camino por el larguísimo glaciar de Vermore hasta alcanzar la altiplanicie polar a más de 3.000 metros de altura. Diario de Scott. Por la mañana, otra vez el agotador trabajo de arrastre en un escenario de la más feroz desolación. Por la tarde salimos con el ánimo levantado porque estábamos seguros de que alcanzaríamos el polo mañana. Entonces, los certeros ojos de Bower descubrieron una mancha negra ante nosotros. Continuamos y encontramos una bandera negra colgada de una vara de trineo. Además, huellas de esquíes, trineos y perros. Los noruegos se nos adelantaron. Es una terrible decepción, y lo siento mucho por mis fieles compañeros.
No lejos de la tienda y la bandera que ha dejado Amundsen, los ingleses plantan su Union Jack y se fotografían. Sus rostros agotados y quemados por el sol y el viento helado. Diario de Scott. El polo se diferencia muy poco de la horrible monotonía de los últimos días. Dios mío, este es un lugar espantoso. Carlos, you're going to the South Pole? Going to the South Pole, right. Be the first Mexican there? Sí, cree ser el primer mexicano que como particular vuela al Polo Sur, dice Carlos, propietario de una cadena de restaurantes. Dice que el clima en el polo significa una variación con respecto a Acapulco, o para ser exactos, lo totalmente opuesto a Acapulco. It's a change from Acapulco. It's a nice, it's the exact opposite of Acapulco. I guess that's why. Every once in a while you need a change. El rico californiano dice que en mayo del 89 voló ya al Polo Norte. Encuentra interesante hacer ambos polos en un mismo año. Claro que existen métodos más confortables para llegar al Polo Sur que sobre esquíes y con los pies lesionados. Durante los días de Navidad, Messner y Fuchs han estado luchando por cada kilómetro que avanzaban, siempre contra el viento. A cada grado de latitud hay un whisky de premio, un whisky cada 110 kilómetros. Quieren llegar al polo todavía en este año, cueste lo que cueste. Según el horario polar, es la madrugada del 31 de diciembre de 1989. Pero sea lo que el reloj indique, el sol no cesa de girar alrededor de la estación polar. El tiempo parece haberse detenido en un eterno girar sobre sí mismo. Americanos y americanas de la estación polar han formado una especie de comité de vigilancia y recepción. Para no faltar a la llegada de los dos aventureros, instalaron una tienda en la dirección en que deben aparecer en cualquier momento. El auténtico polo, un poco más lejos, es un clavo de bronce que se desplaza imperceptiblemente.
pues también el hielo que cubre el polo, con más de 3.000 metros de espesor, se desplaza cada año unos cuantos metros. Por esta razón, cada año se mide de nuevo el polo y se marca con un clavo nuevo antes de que éste siga a sus predecesores en su viaje hacia la costa a lo largo de muchos millones de años. En una tienda que los canadienses han dispuesto un poco apartado de la estación polar como refugio de emergencia, los dos expedicionarios hablan con el cámara Jürgen Bols de la cadena SWF y el reportero Ulrich Jager del semanario Der Spiegel. Chris damals Eis gemacht. Ja, zwei Ruhetage haben wir seit 4 Jahren. Habt ihr Fotos davon? Wovon? Kiste aus Eis? Nein, haben wir nicht gemacht. Das wäre doch schön gewesen. Wovon? Aber einen Kuchen habe ich gebacken. Ehrlich? Aus Müsli. Ja, ist ja lustig. Ja, ich habe gerade mal nachgerechnet gestern. Genau 7,5 Monate her, dass ich beim Nordpol... Wer zuerst jetzt in einem Jahr beide Pole. Ich weiß. Deshalb ich war fest überzeugt, ihr kommt am 31. Acompañados por el sonido familiar del hornillo de gasolina, la conversación gira en torno al hecho de que Arvid, en la primavera del 89, marchó con un grupo internacional al Polo Norte, con lo que por un pelo ha logrado ser el primer hombre que en un año ha conquistado ambos polos a pie. Also ich muss sagen, ich habe mir den Südpol leichter vorgestellt, weil ich den mit Grönland verglichen habe. Und Grönland ist eben Tischeben so. Du hast wohl mal so kleinere Sastrugi-Felder, aber im Grunde genommen ist es eben. Also mir gefällt das so gut, das Eiswandern, das hätte ich hier. Und du willst jetzt nicht mehr auf? Nein. Und von McMurdo wieder zurück? Nein. Also mir hat selten eine Tätigkeit so gut gefallen. Also im Bild das gar nicht sagen. En su euforia, Messner describe el viaje como si hubiese sido la más agradable de las excursiones. Ja. Los admiradores americanos de los dos hombres no quieren que durante su breve estancia de descanso vivan en una tienda. Ron, el factotum, los conduce a una barraca de Camp Somerville. En verano, acoge a los trabajadores de montaje que al margen de la estación hacen su vida particular. Reinhold y Arvid toman una litera cada uno. El edificio está de tal manera sobrecalentado que Reinhold acaba por optar por la tienda para irse a dormir. También pueden disfrutar al fin de la ducha caliente que durante tanto tiempo desearon. Aber wenn du willst, kannst du ruhig zuerst gehen. Geh du mal Schauer. Ich muss erstmal meine Sachen aufmachen. Ich muss auch mal auspacken und... Oh, ich will gar nicht wissen, was das ist. Un televisor reproduciendo de continuo viejas películas de vídeo. Una sala para la vida social. Una cocina con todos los aparatos domésticos. Choque cultural para Arvid y Reinhold. Mientras Ron prepara las truchas previamente descongeladas en el microondas, rebozándolas con harina para después freírlas en mantequilla. Yes, please.
Und morgen oder übermorgen waren wir letzten Sommer zusammen. Notizen abschließen wollen. Ja, ist natürlich. So wie wir es bei dem anderen auch gemacht haben. Und wir haben There you go. En el Polo Sur no debería haber nada más que una negra tienda gastada, dice Reinhold Messner. Pero desde los días de Amundsen y Scott, la técnica ha vencido incluso el corazón de la Antártida. Ha logrado convertir el lugar espantoso de Scott en un puesto avanzado del American Way of Life, con billar americano y pizzería. Una situación absurda. Los americanos se han instalado en el polo con sus generadores eléctricos diésel, sus tuberías de desagüe que desembocan en el hielo, sus contenedores de basura, y se han instalado allí porque solo en el Polo Sur el aire es lo bastante puro como para llevar a cabo observaciones científicas en el espacio y para el análisis del deterioro del medio ambiente, cuyo culpable es esa misma técnica. La palabra clave es agujero de ozono. Michelle Rogan trabaja para el Servicio Topográfico de los Estados Unidos. Desde aquí puede registrar actividades sísmicas de cualquier tipo en cualquier lugar del globo terráqueo, ya que la Antártida misma es una zona tranquila. Desde aquí se puede observar muy bien qué es lo que se cuece bajo el resto de la corteza terrestre. North, south, and east, west. So we pick up vibrations in all directions. This is a standard industrial laser, and we send laser beam. The laser beam fires up into the sky, scattering. Esto es un aparato de láser que envía su rayo en vertical al cielo. Cuando en la atmósfera el rayo tropieza con las moléculas de diversos gases y productos químicos, se produce un determinado efecto de dispersión que actúa como un radar para descubrir sustancias químicas gaseosas. Nos interesamos especialmente por ciertas nubes químicas que en la primavera se forman en la estratosfera. En estas nubes se originan las condiciones previas para las reacciones químicas que destruyen la capa de ozono. Describing the chemistry that takes place. It's getting boring, and you really have to force it down. And if it's not enjoyable, it has that certain taste that you get tired of. So we really speed it. Yeah. We've got some leftovers, mostly from the evening, and we've got some biscuits and all sort of things for breakfast. So Donna Patterson se ha unido a la alegre reunión que con motivo de la Nochevieja se ha organizado en la barraca de Somerville. Ella pertenece al personal doméstico y de servicio de la estación polar y se encarga de proveer las vitaminas necesarias. Pasaron ya a la historia los tiempos en que, al menos en el extremo inferior del globo, los hombres podían estar sin compañía femenina. So, now, with all these freeze-dried packets, are you carrying that stuff out? Is it flown out, or are you just burying it, or? It depends. So, any crevasses? No, close to the field mountains, but really. Huh, it doesn't come really on our way. What are your sleds weigh? When you start here, more than 100 kilos. Okay, the second ball out. All right. ...3 de enero de 1990. Siguiendo la pista de aterrizaje de la estación polar, Fuchs y Messner inician la segunda y más larga etapa de su viaje. Deben recorrer casi 1.500 kilómetros. Sus trineos pesan 120 kilos cada uno, un peso para un caballo, pero no para un hombre, dice Messner. Pues llevan provisiones para 45 días.
En este tiempo deben alcanzar la costa en la bahía de McMurdo, siguiendo la ruta en la que el capitán Scott y sus hombres perecieron en el año 1912. Pero Arvid Fuchs y Reinhold Messner tienen una gran esperanza. Creen que podrán caminar viento en popa. Cuentan con que las velas de parapente que han traído les arrastrarán a ellos y a su carga, demasiado pesada.